Bienvenido a este espacio Mensajes a la Última Iglesia. Hoy es el episodio número 17 de la serie El Gran Reseteo, en la que venimos tratando un tema sin ánimo de exagerar de vida o muerte. Sería muy ingenuo e irresponsable tomar en poco las advertencias contundentes que la Biblia hace para este tiempo de la historia humana. De acuerdo con las Escrituras, la postura que asumas y las decisiones que tomes en torno a estos avisos tendrán consecuencias, para bien o para mal, en esta vida y en la siguiente. Como ya hemos venido demostrando a lo largo de la serie, todos los indicadores bíblicos del fin de los tiempos están presentes en este momento en el mundo. Jesús hizo un llamado firme a que estuviéramos atentos a estas señales por nuestro propio bien. Y debes saber que todas las banderas rojas, todas las alarmas que Él detalló, se han venido disparando ante nuestros propios ojos en estos últimos años. De acuerdo con la Biblia, muy pronto ocurrirá un evento cataclísmico, el acontecimiento más importante, colosal, estruendoso y alterador de vida de toda la historia. Y me refiero al pronto regreso de Jesucristo a esta tierra, cuando Dios presionará el botón de reinicio, al Master Reset, y habrá un cambio drástico en la vida en este planeta como la conocemos. Jesús está por regresar, no de manera espiritual o simbólica, sino de manera personal y visible en un despliegue de poder y gloria. Él regresa a consumar su gestión redentora y a establecer su reino eterno. No todos los creyentes estudiosos de la Biblia estamos de acuerdo en todos los detalles de cómo es que esto va a suceder. Algunos piensan que habrá un rapto de los salvos 7 años antes de la aparición visible de Cristo. Otros piensan que no son 7, sino 3 años y medio. Otros piensan que no es ni lo uno ni lo otro, sino que el levantamiento de los salvos será simultáneo con el descenso de Cristo en el momento de su regreso. Hoy no voy a debatir estas posturas porque todas son respetables y todas tienen puntos válidos para creer lo que creen. Tampoco voy a divulgar todavía mi creencia personal, sino que hoy me quiero concentrar en una convicción en la que prácticamente todas estas escuelas coinciden. Y es que Cristo regresa y que regresa muy pronto. Lo primero que quiero recalcar es que el propósito primario de la enseñanza bíblica sobre este tema no es simplemente satisfacer nuestra curiosidad. La Biblia no es un periódico ni una revista de farándula. La Biblia es un manual de instrucciones, es un GPS, es un manual de supervivencia vital. Y su propósito es mostrarnos no solo cómo sobrevivir en lo que se avecina, sino cómo alcanzar el propósito eterno de Dios para cada uno de nosotros a través de una relación genuina, vibrante y personal con el Padre Celestial a través de Jesucristo. Y como consecuencia, disfrutar de su presencia en una eternidad que está más cerca de lo que la mayoría sospecha. En Mateo 24, versículo 44, Jesús hizo una advertencia a los creyentes que verían el tiempo del fin y que presenciarían este acontecimiento. Mira cómo dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Primero debemos notar que si bien Jesús nos dejó muchos indicadores para identificar el tiempo de su regreso, no hay forma de saber el momento exacto. En esto Él fue claro y categórico. Vergonzosamente muchos a través de la historia y aún en tiempos recientes han anunciado fechas y días precisos para el regreso de Cristo, incluso arrastrando a miles de seguidores incautos e ignorantes, cuando hacer esto es irresponsable y es antibíblico. Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora, así que la próxima vez que oigas un pronóstico de este tipo, ya puedes dar por seguro que ese día y esa hora no son. Y lo segundo que vemos en esta escritura es que Jesús sintetizó su advertencia en una frase: vosotros estad preparados. Y la palabra clave es preparados. Necesitamos estar preparados para lo que viene. Claro, si eso es lo único que Él hubiera dicho, sin abundar, nos hubiera dejado locos. Pero afortunadamente, la Biblia no guarda silencio en cuanto a cómo debemos prepararnos. Tanto Jesús como Pablo, Pedro, Santiago y otros autores bíblicos ofrecieron detalles sobre esto. De hecho, el contexto del pasaje que leímos ya arroja algo de información. Mira cómo dice, este es Jesús hablando, Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. La primera condición para estar preparados es permanecer despiertos, en vela, atentos a las señales y a los indicadores de los tiempos. Aunque ya hemos discutido este tema en episodios anteriores, vamos a mirar otra vez Mateo 24 desde el versículo 3 para ver cómo y por qué Jesús comenzó este discurso sobre el fin del mundo. Mateo 24:3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Notemos que los indicadores que Jesús anticipó estarían en el ámbito de lo religioso, lo político, lo social, lo médico y lo natural. Por lo tanto, debemos estar preparados en lo que esté sucediendo, observantes en todos estos aspectos de la vida: el engaño religioso, conflictos entre países, guerras, rumores de guerras, a las pandemias, a las hambrunas y a la actividad sísmica. Jesús dijo que cuando viéramos estas cosas, esta sería la señal de que estaremos solamente en principio de dolores. Y con esto le estaba haciendo alusión a los dolores de parto, que te anuncian que el nacimiento ya es inminente, aunque no sepas el momento exacto en que va a ocurrir. Un poco más adelante en su discurso, Jesús dice lo siguiente en los versículos 32 y 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. La primera condición entonces para estar preparados es estar vigilantes a las señales, mirar lo que esté aconteciendo en el mundo. Pero ¿será suficiente con esto? O sea, si yo reconozco todo lo que está sucediendo, identifico que todo se está cumpliendo y que el regreso de Cristo está realmente a las puertas, ¿ya estoy listo para su regreso? No necesariamente, y te lo ilustro de la siguiente manera. ¿Nunca te ha sucedido lo siguiente? Que un amigo tuyo va de camino hacia tu casa a recogerte porque van a ir juntos a un evento importante y tú estás con tu celular monitoreando su ubicación para ver por dónde viene, y de momento te espantas porque te das cuenta de que él está llegando apenas en un minuto y ni siquiera te has bañado, mucho menos te has vestido y te has arreglado. En otras palabras, puedes estar vigilante, pero no necesariamente preparado. Ahora, ¿qué es estar preparado? ¿Qué es eso entonces? Mira lo que Pablo enseña sobre este tema en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, desde el versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Primero notemos que Pablo dice que ellos no tenían necesidad de que él les escribiera sobre esto, porque era algo que ellos conocían perfectamente. En otras palabras, que ese era un tema que él ya les había enseñado antes de manera enfática. Esto nos habla de cuán importante es conocer esto. Leamos otra vez desde el versículo 2. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Otra vez una alusión a la llegada del momento del parto. Pero mira ahora cómo dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.
Aquí Pablo usa varias expresiones metafóricas para referirse a dos grupos antagónicos, dos ideologías opuestas, dos bandos que están presentes hoy en el mundo y en los que la humanidad se está ya separando de manera acelerada para el regreso de Cristo a la tierra. Estos dos grupos son, por un lado, los hombres y mujeres que han nacido de nuevo a través de una experiencia personal con Jesús. Y por otro lado, todo lo demás. El grupo de los salvos y el grupo de los perdidos. Para referirse a ellos, Pablo usa las figuras de la luz y las tinieblas, el día y la noche, los despiertos y los dormidos, y los sobrios y los embriagados. Nota que aunque son cuatro expresiones diferentes, en realidad se refieren a los mismos dos grupos de personas y hacen alusión a una misma cosa: la capacidad o incapacidad de ver, percibir y entender las verdades más fundamentales de Dios. Para fines del resto de esta enseñanza, yo quiero concentrarme en una sola de estas analogías porque es una utilizada consistentemente a lo largo de las Escrituras y me refiero a la luz en contraste con las tinieblas. Lo primero que debemos entender es que los conceptos luz y tinieblas no se refieren solamente a ideas generales del bien y del mal, sino también a aspectos concretos que definen estos dos polos. Por ejemplo, la Biblia habla de unas jerarquías de poder espiritual diferentes y antagónicas entre sí que gobiernan la luz y las tinieblas. Mira cómo Pablo se refiere al segundo de estos poderes. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una de las verdades más aterradoras que desconoce quien vive en tinieblas es que sobre él o ella opera un gobierno espiritual regido por una estructura de maldad, una jerarquía de principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. ¿Cuál es el problema con esto? Uno muy serio, que cuando una persona vive bajo el gobierno de las tinieblas, todos sus pensamientos, opiniones, creencias, posturas y paradigmas no son el resultado del libre ejercicio de su voluntad, de sus meditaciones y reflexiones, sino de la influencia directa de estos personajes espirituales malignos. Mira lo que dice en 2 Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios es luz, y si Satanás tuviera la opción de extinguir su luz, lo haría y se resolvería todo su problema. Pero esa no es una opción. Entonces, ¿qué puede hacer él si no puede suprimir la luz de la fuente? Obviamente, afectar al receptor para que no la reciba. A la hora de la verdad, es el mismo efecto si apagas la luz que si te pones una venda en los ojos. Y como la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo y que este mundo está bajo su jurisdicción, las cosas entonces comienzan a tener sentido. Por esa razón es que las tinieblas, entiéndase, la ceguera espiritual, la mentira religiosa y el amor por el mundo, son la condición natural por defecto de la humanidad. Nota estas palabras de Jesús en Juan 12, versículo 46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esta expresión, para que no permanezca en tinieblas, confirma el hecho de que las tinieblas son el estado natural del hombre y del mundo, porque Satanás ha cegado a la humanidad. Ahora, ¿cómo ha logrado hacer esto? ¿Cuál es la estrategia de Satanás para cegar a los seres humanos? Es una manera muy sencilla, cautivando su atención hacia algo que lo aleje de la luz. Si el brillo de la vanagloria, los placeres desmedidos, el ego y las riquezas ciegan al hombre y atrapan su atención, ya no hay forma de que perciba la luz de Dios. Y lo peor es que hay un principio que muchos desconocen. Se ha dicho que uno atiende lo que uno ama, pero más que eso, este principio dice que uno termina amando aquello a lo que atiende. Préstale mucha atención a algo o a alguien y tu corazón quedará tarde o temprano atrapado en sentimientos y emociones hacia eso. Por eso Jesús dijo en Mateo 6, 21 lo siguiente: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Juan 3, versículo 19 dice también:
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El arma por excelencia de Satanás para cegar a los hombres es el amor al mundo. Cuando una persona ama las cosas del mundo, ese es un indicador inequívoco de que está en tinieblas. Y en realidad, esto tiene sentido, porque solo se puede amar lo que se ve, no lo que no se ve. En principio, nadie ama lo que no ve. Y resulta que la Biblia nos manda a amar a Dios y no al mundo, pero hay un problema. Y es que lo que podemos ver con nuestros ojos es el mundo, no a Dios. Pero ¿sabes qué? A la hora de la verdad, Dios es muy fácil de amar. Y nuestro amor por Dios no es un amor proactivo, sino reactivo. El apóstol Juan decía que no es que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. Pero para nosotros poder amar a Dios, primero hay que verle. Y esto solo se puede lograr con nuestros ojos espirituales. Por eso es imposible amarle, a menos que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Y por eso Satanás ciega a los seres humanos, para que no amemos a Dios. Porque después de todo, nuestro amor por Él es el indicador de que estamos en luz y que estaremos en el bando correcto en ese gran día que se avecina. Como parte final de esta enseñanza, quiero compartirte 3 pasos fundamentales que necesitará tomar una persona que quiera pasar de las tinieblas a la luz. Y recordemos que estamos hablando de que este es el requisito ineludible para estar preparados para el momento que se acerca. Primer paso, deberás reconocer tu ceguera espiritual. En una ocasión, unos líderes religiosos oyeron a Jesús hablar sobre esto y se suscitó una polémica porque ellos se ofendieron. Se ofendieron porque no podían concebir que, siendo ellos los religiosos del día, viniera alguien a decirles que ellos eran ciegos espirituales. Leamos Juan capítulo 9, 40 y 41. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Lo que Jesús dice es que peor que ser ciego es serlo y decir que no lo es. Para poder abrir los ojos a la luz, será necesario primero que la persona reconozca con humildad que ha estado ciega. Una vez hace esto, está lista para recibir la luz de Cristo. Segundo paso, necesitas convertirte de las tinieblas a la luz. Este concepto de la conversión ha sido muy manoseado por la religión y por eso ha perdido el impacto que se supone que esta palabra sugiera. Pero en esencia, convertirse se refiere al ejercicio de la voluntad para tomar la decisión de cederle a Cristo la autoridad sobre la propia vida. Y bíblicamente, esta es una decisión necesaria para todo aquel que quiera prepararse para aquel gran día. Mira el lenguaje que usó Pablo cuando describía la misión que Dios le había encomendado. Hechos 26, 18, dice así: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. El paso necesario para escapar de la potestad de Satanás es abrir los ojos y vivir una experiencia de conversión. O sea, pasar de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás al reino de Dios. Colosenses 1, 12 y 13 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El problema de muchos es que al ser confrontados con este desafío, quieren procesar lo espiritual de manera natural, usando procesos intelectuales, y ahí se crea un cortocircuito en el espíritu, porque lo natural no sabe interpretar lo espiritual. Por supuesto que el intelecto y la razón son herramientas espectaculares para confirmar muchas de las verdades bíblicas, pero no para encontrarle sentido al fenómeno de la conversión. Esto lo explica también Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 14, donde dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tercer paso, deberás caminar en luz. Luego de que Dios abre los ojos a una persona, la reacción debe ser coherente con este milagro.
Mira cómo Pablo lo expresa en su carta a los Efesios capítulo 5 versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Nota que no dice en otro tiempo andabais en tinieblas, sino erais tinieblas. ¿Sabes por qué dice esto? Porque a menos que tomes medidas para impedirlo, tu identidad estará definida por el entorno al que tú te expongas. Quien anda en tinieblas es porque es tinieblas. Si ahora eres luz, se supone que camines en luz. Esta idea de andar en luz es clave porque es simplemente la evidencia de que fuiste efectivamente trasladado de un mundo a otro. Seguramente estarás de acuerdo en que un ciego que recibe la vista siempre asume una nueva conducta a partir de ese momento por el resto de su vida. Hay un ejemplo bíblico que nos permite ver esto en el plano natural. Está en Juan 9, versículo 1 dice así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Quiero hacer énfasis en esta frase, los vecinos que antes le habían visto que era ciego. Mi pregunta es, ¿cómo ellos habían visto que este hombre era ciego y que luego ya no lo era? Cuando Jesús sanaba a un paralítico, su sanidad era obvia porque ahora caminaba. Cuando sanaba a un leproso, su sanidad era obvia porque era visible en su piel. Pero ¿cómo sabes que un ciego ya no es ciego? Pues solo por una cosa, por su nueva conducta. Si ya no es ciego, ya no necesita un bastón, ni un perro guía, ni tropieza cuando camina, ni se moviliza con lentitud y dificultad, ni cae en el hoyo. Ahora camina con seguridad, sonríe al que se le acerca, puede correr, puede manejar, puede hacer demasiadas cosas que un ciego no puede hacer. Y yendo más allá, quiero proponer que las reacciones que tuvieron algunos ciegos físicos a quienes Cristo sanó es la misma que debe ocurrir en los ciegos espirituales que Él sigue sanando hoy día. Miremos dos casos. Primero, el que aparece en Mateo 20, 32 al 34. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y les siguieron. Quien es trasladado de las tinieblas a la luz, se le nota porque a partir de ese momento sigue a Jesús y lo hace con pasión, con gratitud, con fidelidad y para siempre. El segundo caso está en Mateo 9, 30 y 31. Dice así. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. La persona que es impactada con el milagro de la vista no puede callarlo ni ocultarlo por más que trate. Eso fue lo que le sucedió también a la mujer samaritana. Luego que Jesús se le manifestó en el pozo, que fue a la ciudad a contarle a todos sobre el Maestro. Eso fue lo que sucedió también con Pedro y Juan, cuando el sumo sacerdote y el concilio los amenazaron y les prohibieron seguir predicando a Cristo. A lo que ellos respondieron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cada persona actúa de acuerdo con lo que es. El sabio actúa como sabio y el necio como necio. El rico se comporta como rico y el pobre como pobre. La persona segura de sí misma lo irradia a través de su conducta, como también la persona insegura. Un ciego es fácil de detectar porque actúa como ciego. Una persona que dice que anda en luz, que ama a Dios y que camina en la verdad, también lo demostrará a través de su vida, de sus decisiones, de sus valores, sus reacciones, sus elecciones y sus acciones. Mira la manera práctica en que Pablo lo expresó en su carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz.
Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Primera de Juan 2 dice, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero cerrar compartiéndote la letra de una canción corta que escribió un amigo hace casi 50 años. Esta canción me parece conmovedora y ha sido una fuente de inspiración personal para mí por casi 5 décadas. La canción se llama Manuel el Ciego y la letra dice de la siguiente manera. Mira cómo camina Manuel el Ciego. Qué feliz se siente él con su Señor, con su Creador. Qué feliz se siente él con su Jesús de Nazaret. Parece mentira que los que pueden ver no son como Manuel. Mira cómo confía Manuel el Ciego. Aunque se burlen y se rían de él puede ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. A quien ve Manuel es a Dios, a Jesús de Nazaret. Y cierra con una línea impactante. Yo estaba ciego y ahora yo veo desde que yo hablé con Manuel. Gracias por haberme acompañado. Te espero este próximo domingo para el siguiente episodio de El Gran Reseteo. Que la paz de Dios sea contigo.